Viajamos por Venezuela y sus comunidades. Nosotros queremos que nos arreglen esas calles. Nos reunimos con los vecinos. Tenemos que hacerle un cumpleaños a las cajas para que nos vengan. Escuchamos sus reclamos, sus problemas. Pero es un momento de participar. Y aportamos una solución. Para poder defender nuestra comunidad. Es lo que estamos aquí, participando. Periodismo de soluciones en acción. Bueno, amigos de Venezuela Adentro, bienvenidos. Estamos hoy con dos personas que le prestan un importante aporte a la comunidad a través de una iniciativa que se diera a raíz del inicio de la pandemia, como es el grupo de llamada SOS de la Universidad Central de Venezuela. Vamos a conversar con Judith Romerlo, ella es profesora titular de medicina y también coordinadora de este programa, y también el doctor Héctor Arrechedera, uno también de los coordinadores de este programa, en lo cual hemos visto los videos de los muchachos que participan, y digo muchachos porque bueno, son médicos muy jóvenes que están prestando su labor y su conocimiento para despejar dudas y orientar, que es tan importante en este momento de la pandemia. Bienvenidos, doctores, y bueno, la primera pregunta tanto a Judith como al doctor Héctor Arrechedera es cómo se inició todo esto y bueno, cómo dieron con esta idea. Muchas gracias, Marisabel, por recibirnos en tu programa y permitirnos el divulgar esta iniciativa de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Tan pronto se dictó o se dijo en el país que había el primer caso de coronavirus y comenzó el confinamiento de cada quien en su residencia, ideamos qué podemos hacer nosotros para ayudar a la población, ya que no podemos salir de aquí, que esto va a generar mucha angustia. Entonces surge de nuestro coordinador general, el doctor Héctor Arrechedera, la idea de hacer un call center, un centro de llamadas telefónicas donde pudiera cada uno de los ciudadanos de nuestro país, e inclusive de fuera del país, consultarnos. En principio dijimos que solamente para casos de COVID, pero una vez que esto se inició y que las personas fueron conociendo este servicio, la misma presión de la gente que llamaba nos obligó a ampliar nuestra gama de atención, y en la actualidad, desde hace aproximadamente 2 o 3 meses, estamos atendiendo no solamente casos de coronavirus, sino de cualquier patología que las personas quieran consultar. Ahora, doctor, ¿cómo han reaccionado los muchachos, los médicos jóvenes? ¿Cómo se ha integrado? ¿Cómo se han ganado todas estas buenas voluntades? Bueno, fíjate, en primer lugar, hay muchísima gente en Venezuela queriendo hacer el bien, y esta iniciativa contó desde sus inicios con el apoyo de distintas empresas privadas que nos ofrecieron, digamos, el apoyo tecnológico, nos ofrecieron el apoyo de conectividad. Empresas como Digitel nos facilitaron lo que se llama un E1, que permite que nosotros tengamos 30 líneas concurrentes, de manera de que nunca consigan el teléfono ocupado. Otra empresa como Daico Host, que es una de las empresas líderes de la parte de hosting, de almacenamiento, que nos da la conectividad, que nos da la seguridad contra los hackers, contra todo, que nos da las condiciones tecnológicas para dar una calidad de servicio ideal en este sentido. Y ellos se hilvanaron juntos con ingenieros de la facultad que trabajan para la Facultad de Medicina, con profesores nuestros, y juntos logramos hacer la plataforma tecnológica que permitió esto. Conjuntamente con la doctora Judith Toro, que es la directora médica de llamada SOS, conformamos un grupo de 30 médicos egresados de la Facultad de Medicina, quienes están haciendo guardias de 6 horas diarias, cada uno de ellos a disponibilidad. Esto no es voluntario, esto es una guardia como la que hace cualquier médico de manera presencial, de manera que nosotros estamos garantizando y estamos monitoreando la calidad del servicio que se está dando para tener unos resultados óptimos, porque lo que está en juego es el nombre de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Ahora, cuando ustedes hablan de que esto no es simplemente una llamada, sino se trata de una consulta, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿cómo chequean ustedes las distintas variables? ¿Qué tipo de consultas se hacen, no? Bueno, esto es más o menos como una atención primaria, es una consulta, básica, en la cual la persona llama, plantea cuál es su problema y se le da, en primer lugar, una orientación a la sintomatología
que presenta. La idea es que por consultas que puedan ser sencillas, como las que cualquiera de nosotros puede hacerle a un médico privado, que lo llame y le dice yo tengo tal cosa, y esa persona le hace una orientación e inclusive en algunos casos le formula algún tratamiento, esto mismo, pero la gran mayoría de las personas del país no tienen un médico privado a quien llamar. Entonces esta es la ventaja que tiene Llamada SOS, que está a disponibilidad de toda la población. Miren, nos están llegando mensajes de todas partes, de Nueva Esparta, los saludan, también los saludan desde Barinas, César Bastidas también desde Táchira, les dicen que es una excelente iniciativa. Y desde Alto Barinas le preguntas, ¿cuántos voluntarios o médicos están en este servicio? ¿Atienden en forma presencial o solo es a través del call center? Sí, en primer lugar atienden solo a través del call center. En estos momentos hay 30 médicos generales coordinados por la doctora Judith Romerlo, y estos médicos a su vez tienen el apoyo de médicos especialistas, profesores de la Facultad de Medicina, donde los médicos tienen la posibilidad de elevar una interconsulta o una consulta a alguna especialidad en caso de que ellos no tengan o no se sientan en capacidad de atender ya casos mucho más especializados. ¿Esta eventual interconsulta sería también a través del teléfono o presencial? O sea, lo remitirían a estos médicos. Todo lo que nosotros hacemos es virtual. No estamos llevando pacientes, no nos estamos trasladando a ningún lugar. Estamos tratando de evitar el congestionamiento de los hospitales, de que la gente no vaya a un centro de atención primaria si no es estrictamente necesario, para que de esa manera ellos se estén protegiendo y protegiendo también al personal de salud en caso de ser asintomático, paciente con COVID asintomático. Qué bueno eso que ustedes están diciendo de no tratar de concentrar la gente en los centros de salud, porque por lo general cuando uno presenta 1 o 2 síntomas de COVID, pues enseguida uno lo que corre es al centro de salud y a lo mejor no es nada grave y lo que estás es congestionando o a lo mejor contagiándote, porque a lo mejor no era COVID, te pudieras tener el peligro de contagiarte. Así que ya por allí, pues yo me imagino, ustedes tienen alguna idea me imagino que deben tener un número de llamadas que han recogido, ¿cómo está funcionando en la práctica? Bueno, en la práctica cuando iniciamos en marzo, nosotros nos iniciamos en abril, el 11 de abril, recibíamos pocas llamadas, pero a medida que se ha ido conociendo este servicio, a medida que lo más importante es que personas que ya han llamado a nuestro servicio nos han recomendado. Este boca a boca ha sido importantísimo, de personas que dicen que están satisfechas con la atención que se les ha brindado. Entonces hemos ido también increciendo con el número de llamadas hasta llegar en la actualidad a tener 500 llamadas en un día, pero tenemos, por decirle, un promedio de 350, 400 llamadas diarias, lo más común y corriente que tenemos, de patologías variadas, de diversas partes del país, y esto es más o menos el promedio de lo que estamos atendiendo en este momento. Los primeros tiempos funcionaban como por horas. ¿Actualmente cómo prestan el servicio? No, siempre, nosotros tenemos el servicio de 8 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a domingo, y eso ha sido así desde que comenzamos hasta la presente, se mantiene igual. Mire, desde Aure le dicen lo siguiente: agradecida con SOS por prestar gran servicio, son excelentes. Llamamos desde Araure y fuimos atendidos y nos orientaron. Fíjense, las reacciones, qué bonitas. Felicitaciones por esta iniciativa. Hemos referido a personas de las comunidades y han sido atendidos. Muchísimas gracias. En Caracas, Evelyn les dice: mis amigos del Zulia hacen las siguientes preguntas. Bueno, usted sabe que con el Zulia, cuando ellos no se pueden comunicar, entonces otros amigos de las ONG hacen las preguntas por ellos y luego se las comunican. Entonces, desde el Zulia, ¿atienden a cualquier persona sin importar el estado o municipio? Sí, no hacemos ninguna distinción, es a nivel nacional. De hecho, del Zulia recibimos muchísimas llamadas. Nosotros tenemos mucha relación con los ambulatorios que están en la Sierra de Perijá, donde está Fray Nelson, allá en Los Ángeles del Tocuco, en Machiques. Toda esa gente está recibiendo el apoyo nuestro, no solo para el tema del COVID,
particularmente en esa región estamos atendiendo muchísimos casos de emponzoñamiento ofídico y están siendo manejados por médicos especialistas, muchos de ellos, incluso el doctor Tony Suárez desde Panamá, está haciendo un trabajo precioso con el emponzoñamiento ofídico que ahorita está afectando de manera muy importante al Zulia y al estado Lara también. Por ejemplo, ¿alguien puede contactarlos por mensaje de texto? Preguntan. No, ahorita no estamos funcionando con WhatsApp, porque tendríamos que tener un WhatsApp empresarial. Estamos funcionando por Telegram a través de una alianza con un chatbot de Code for Venezuela, que son unos venezolanos que están en Estados Unidos y desarrollaron un algoritmo que se pone como un podcast desde Telegram. Desde ahí nos pueden redireccionar las llamadas. Estamos recibiendo llamadas desde el exterior de venezolanos que están obviamente fuera del país, y que quieren tener cerca a un médico venezolano, un médico que tenga la empatía, que tenga esa relación, poder verse, digamos, con nosotros independientemente de donde se encuentren en cualquier lugar del planeta. Qué bonito eso, doctor. O sea, prefieren su médico venezolano en su acento y con el cariño que ustedes siempre brindan a la colectividad, que a lo mejor, bueno, otro idioma, otro trato. Eso habla muy bien de los mejores médicos del mundo, que para mí son los de aquí definitivamente, y específicamente pues nuestros médicos que están allí dando la batalla en estos tiempos. Bueno, la atención solo que le preguntan sobre el COVID-19, o pueden atender sobre otra patología. Ustedes han aclarado que también están atendiendo sobre sobre cualquier patología. Cualquier patología, cualquier sintomatología, nosotros podemos orientarlos acerca de qué hacer. Desde Aragua, Sorabi pregunta: buenas noches, ¿llevan alguna estadística de pacientes con COVID-19 a través de las consultas que realizan? Bueno, nosotros llevamos una estadística de absolutamente todos los casos que vemos, sean sospechosos de COVID o no. Con nosotros pasa lo siguiente: nosotros no estamos haciendo consulta presencial, nosotros no estamos haciendo ningún examen, solamente estamos evaluando la sintomatología y haciendo las recomendaciones. Si en ese momento pueden quedarse en su casa o en ese momento tienen que ir a un centro hospitalario. No tenemos la certeza de que ese sea un COVID, pues no estamos realizando exámenes complementarios, exámenes diagnósticos en ese caso. Pero sí quisiera decir que con relación a esto de las estadísticas, etcétera, este es un servicio que es totalmente confidencial. Y algo que todavía no hemos dicho, pero nosotros atendemos este servicio por el 0212-313-5660. Mire, desde el Táchira le pregunta de nuestro amigo de Construyendo Conciencias: entendemos que es una llamada anónima. Ustedes lo acaban de mencionar, de las personas atendidas, ¿han salvado a algún caso positivo y recuperado? Bueno, les repito que nosotros hacemos un seguimiento y vemos cuál es la evolución del paciente, y tenemos si el paciente no nos quiere dar su número de teléfono para que nosotros llamemos y le hagamos el seguimiento, porque hay mucha gente temerosa, vamos a decirlo así, en un momento dado, ellos tienen la posibilidad de volver a llamar y de plantearnos, ya dicen, nosotros hacemos una pequeña historia clínica digital y ver cómo ha sido la evolución de ese caso. ¿Tienen alguna idea de porcentaje de las llamadas que han atendido, de cuántas personas ameritan ir a un centro de atención y cuántas se pueden tratar en casa? No tengo a mano el dato del porcentaje, del número exacto no. El número, vamos a repetirlo: 0212-313-5660, 0212-313-5660. Desde Araure Portuguesa le pregunta: ¿qué tan precisos son sus estadísticas con las que da el Estado? Si tienen alguna similitud estas estadísticas, me imagino que en relación al COVID, ¿no? Sí, bueno, el problema es que las estadísticas que nosotros llevamos son de un universo muy pequeño con respecto al país completo. Nosotros podemos hablar de los 10.000 consultas que hemos atendido en los últimos 2 meses, por decirte algo, pero muy probablemente no van a reflejar lo que está ocurriendo a nivel nacional. En primer lugar, porque no se están haciendo, y eso es sabido, el número de pruebas necesarias para saber cuál es la realidad de lo que está ocurriendo en Venezuela. Obviamente se entiende que hay un subregistro de lo que está ocurriendo, sencillamente porque el Instituto Nacional de Higiene no está haciendo el número de pruebas necesarias como para tener un número mucho más
acertado de lo que está ocurriendo en el país. Ahora, pudiera reiterarnos a nosotros, póngase usted, yo lo llamo con algún tipo de sintomatología. ¿Cuál es el punto crítico para ir a un médico, para ir a un centro de salud? Estoy hablando de COVID, o para, no sé, tratarlo en la casa, o cuáles serían los exámenes que tendría que hacerme para determinar realmente si es un COVID y es un COVID asintomático o con síntomas muy leves que pudieran tratarse en casa. Bueno, María Isabel, yo casi que te puedo decir que no te puedo dar, no tengo cómo responderte, porque fíjate bien, cuando uno pisa el tercer año de medicina, que es cuando comienza a ver pacientes, los instructores hospitalarios lo primero que le dicen a uno, no hay enfermedades sino pacientes. Entonces, muchas veces uno ve un test de esos que aparecen mucho en las diferentes redes, en internet. Yo me hago ese test y digo, tengo esto, yo tengo COVID. Pero entonces tú llamas y el médico te hace una serie de preguntas que te va a decir, a lo mejor tienes un solo síntoma, o a lo mejor tienes dos, pero te tienes que ir al hospital. En cambio, a lo mejor hay una persona que tiene una gama de síntomas, de signos y síntomas variados, y esa persona no tiene que irse al hospital. Entonces, por eso es que te digo que no te puedo decir cuál es el punto crítico. A lo mejor es una gama muy grande de los síntomas, a lo mejor son los días de evolución que tiene, a lo mejor es la presencia de una comorbilidad en la cual uno no piensa, a lo mejor tiene un solo síntoma y una enfermedad asociada. No soy hipertenso y cardiópata y tengo fiebre de hace varios días, no, vete para un centro hospitalario. Entonces hay muchos puntos con los cuales uno puede decidir, a este lo mando ya o a este no. Fíjese, desde Monaga preguntan, ¿se le pueden hacer llegar a ustedes los resultados de los estudios que se realicen los pacientes a través de esta plataforma? Bueno, nosotros hemos recibido, fíjate, una de las cosas que hay en este momento, que es, y pongo mi especialidad, que es obstetricia y ginecología, casi todas las consultas prenatales están ahorita cerradas, o muy pocas están funcionando. Entonces nos llaman embarazadas, donde nos dicen, tengo ya los resultados de los exámenes, ellas leen el resultado de los exámenes y se le dice, esto está bien, esto no está bien, usted tiene que comenzar tal tratamiento, usted tiene que tener una infección urinaria, tiene que ir a un centro de emergencia para que le pongan el tratamiento. Sí nos pueden leer los exámenes y nosotros orientar en las patologías. Desde Portuguesa Arauri también le pregunta, ¿qué opinión tienen sobre la supuesta llegada de vacunas de Rusia a nuestro país y qué tan efectivas serán? Porque la OMS no opina sobre esa llegada de esas vacunas. Fíjate, hablar de las vacunas ahorita es algo muy, digamos, sería una audacia de parte de cualquiera hablar de esto. Ahorita todas las vacunas están en la fase 3, que es en la fase, digamos, de experimentación, en la parte en humanos. Existen 4 vacunas principales que se están probando ahorita, pero nosotros no podríamos, digamos, poner las manos en el fuego sobre ninguna de ellas, porque ninguna de ellas hoy en día se pueden decir que hayan pasado la fase 3 de experimentación en humanos. Desde el Táchira, según el diagnóstico por los síntomas evaluados, el paciente positivo en COVID, ¿ustedes deben hacer estos reportes al gobierno? No. Bueno, tomando en cuenta que además ustedes son totalmente, el requisito es el secreto, pues ustedes han mantenido. Bueno, por una parte la confidencialidad y por otra parte que nosotros no tenemos los resultados en la mano. Exacto. Y con esto hay que tener mucho cuidado. A lo mejor alguien me hizo la prueba y me salió positiva. No, yo no estoy viendo la prueba, yo no la estoy leyendo. Y entonces es muy temerario que nosotros hagamos una denuncia o una situación con algo que no tenemos en firme. Esta mañana me preguntaba también a través de la línea, alguien nos decía si son necesarias, para saber que se tiene COVID, es necesaria totalmente la prueba, la PCR, estas pruebas rápidas, cuánto funcionan, o si hay otros elementos, no sé, a través de otros exámenes de sangre, que se pudiera determinar que una persona, amén de la sintomatología, que tiene COVID. Ok, sí, en la primera parte está la clínica, hay una serie de exámenes anexos que se hacen que te pueden decir que pudiera ser sospechosos de tener COVID, inclusive la prueba rápida. Pero ¿qué pasa con las pruebas rápidas? Las pruebas rápidas no solamente que no se consigue, sino que hay una gama de ellas de diferentes fabricantes, tienen muchos falsos positivos, algunos dan pruebas cruzadas con otras virosis, entonces esta no es un diagnóstico definitivo. El diagnóstico definitivo es con la PCR directa, pues que es la que nos va a dar en sí que está en la presencia del coronavirus. Desde Monagas, después de estas semanas de flexibilización, ¿observan ustedes un aumento significativo en los casos que se comunican con ustedes? No, porque fíjate que
sea, si tú te pones a ver, yo no sé cómo será en el interior, en Monagas o en ese otro estado, pero lo que nosotros vemos aquí en Caracas, yo no sé si tú estarás de acuerdo, no es muy distinto la flexibilización de lo que llaman rigurosidad, ¿no? Porque es que hay una realidad, y es que la gente no tiene la capacidad de tener ahorros como para quedarse en su casa. La gente del barrio de aquí cerca de mi casa, digamos, el barrio Santa Cruz, esa gente sale todos los días a ganarse la arepa para llevarla para su casa. ¿Cómo le dices tú a la gente del barrio que no salga a ganarse el pan? Yo lo que sí veo, en la mayoría, es el uso del tapaboca. Claro, algunos lo usan muy mal, algunos a lo mejor no son los propios tapabocas que se requieren, pero ¿cómo observan ustedes el cuidado ya personal, más allá del Estado? Porque bueno, eso ya es otra historia, pero ¿ustedes sienten que hay conciencia en la colectividad o debería haber todavía más en relación a esta enfermedad? Bueno, yo creo que debe haber más conciencia en la colectividad, más allá de que estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Arrechedera, de que hay que salir, mucha gente tiene que salir a trabajar el día a día, pero por lo menos que mantengan las normas básicas. Y el uso de la mascarilla es uno de ellos. Mucha gente desprecia el uso de la mascarilla y vemos por televisión y por las redes que hay países que están protestando por el uso de la mascarilla, pero eso a veces hay que hacerlo como imposición para que la gente pueda entender y ver cuáles son las ventajas de no dispersar los aerosoles o no recibir los aerosoles que están dispersando otras personas. Desde Monagas le pregunto, ¿qué tan importante es determinar los casos que son asintomáticos y cómo podría hacerse? Porque bueno, el detalle ahí es que son asintomáticos, precisamente. Bueno, quizás este es uno de los peligros más grandes que tenemos, son los casos asintomáticos. Precisamente la palabra lo dice, no tienen ninguna sintomatología, están tranquilos y están dispersando los aerosoles. Es por eso que se justifica el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico de por lo menos entre 1,5 metros y 2 metros entre las personas, evitar esas aglomeraciones, porque no sabemos si al lado tenemos un asintomático y está dispersando el virus cuando habla, cuando tose. Nosotros no nos damos cuenta, pero al hablar se lanzan pequeñas gotitas de saliva que pueden llegar a la persona que está enfrente. Entonces hay que mantener el distanciamiento físico, no detenernos en tertulias en la calle, por ejemplo, saludar desde lejos, que al venezolano le cuesta mucho, porque al venezolano le gusta mucho el abrazo, el apapacho, el sentir el cariño de los demás, pero que en estos momentos debemos entender que eso no debemos estarlo haciendo, porque no sabemos quién es asintomático y quizás ese es el más peligroso. ¿De dónde los están llamando más? Me imagino que desde Caracas, ¿no? Sí, de Caracas, de Estado Miranda, del Estado Vargas, pero también recibimos muchas llamadas de Zulia, de Táchira, del Estado Cojedes, o sea que es variado. Evidentemente la gran mayoría es de esta zona central. Mire, desde Barinas le preguntan, tengo un primo que está con su esposa y su suegra con síntomas significativos de COVID-19 y ellas han perdido el gusto y el olfato. El primo no presenta ningún síntoma. La pregunta está en qué posibilidades hay de que él no se haya contagiado y que esté asintomático. Bueno, en esos casos, la sintomatología que nos describen, una de las cosas que hemos visto con mayor frecuencia es la pérdida del gusto y del olfato. Cuando hay personas con COVID dentro de la casa, lo más importante es mantenerlos aislados dentro de la propia casa. Por supuesto, no vamos a pensar que todo el mundo se va a ir, pero esa persona que se siente bien, debería, las personas que se sienten mal, mejor dicho, deberían estar en unas habitaciones aisladas, usar un solo baño, y si no se puede, porque no hay más baños sino uno solo, pues realizar el aseo de ese baño antes de que otra persona no lo utilice. Esa persona usar el tapaboca constantemente dentro de la casa. Inclusive la persona que está sana también debe utilizar el tapaboca, sobre todo cuando vaya a llevarles la alimentación o cuando esté a menos de 2 metros de ellos. Deben mantener ese tipo de protección prácticamente constante dentro de la residencia. ¿Y existe la posibilidad de que esa persona no, o sea, le pregunto porque es complicado que si todos en la casa tienen coronavirus, alguien no termine de enfermarse? ¿Existe esa posibilidad de que no se llegue a contagiar? Bueno, la virosis, a veces yo estoy al lado tuyo y tú tienes un gripón, por no hablar de coronavirus, y no se me pega, porque hay un factor personal
de las defensas de cada uno de las personas. Lo que pasa es que estamos ante un virus que es bastante agresivo y y sería muy difícil el que no se contagie. Desde el Táchira le preguntan, ¿ha pensado extender la iniciativa para el área de atención psicológica? Y también esto que me parece tremendamente interesante, ellos como ONG, ya que hablando como ONG, dice que también sería interesante difundir esos micros en redes y grupos de trabajo. Recuerde que esto es así como una red de redes. Cada una de estas ONG tiene redes también de gente que les pudiera llegar. Entonces, no sé, tal vez si tiene esos micros, si no los se llega a Venezuela adentro, nosotros podemos también difundirlos, hacérselos llegar a nuestras ONG amigas para que lo difundan. Precisamente hoy estaba conversando porque nosotros tenemos especialistas de todas las áreas de la medicina. Hoy conversaba precisamente con mi esposa es psiquiatra, ella coordina parte del equipo de la parte de salud mental, y estábamos hablando justamente de eso. ¿Por qué no hacer algunas sesiones similares a esta? Por ejemplo, donde la doctora Judith Toro y otros 2 o 3 ginecobstetras un día hablen sobre el control prenatal, el embarazado en tiempos de COVID, o en otros momentos se hable sobre la salud mental, sobre el confinamiento, pero obviamente si bien es cierto, nosotros estamos desarrollando unas discusiones de casos clínicos todos los viernes en la mañana. Estamos haciendo discusiones, pero van más hacia el ámbito médico, de actualización del personal de la salud. Pero obviamente estamos en toda la disposición de poner a nuestros especialistas a que hablen del tema que nos quieran consultar. Sí, desde Aragua dicen: mil gracias por esta gran labor. Yo siempre he pensado que los buenos somos más, que Dios los bendiga. Piden repetir los horarios de atención. Los horarios de atención son todos los días de la semana, de lunes a domingo, desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Desde Carabobo pregunta a la tocaya Maribel: la mayoría de llamadas que reciben son de pacientes que presentan con COVID-19 miedo, temor o pánico por lo que piensa que podría ocurrir. O sea, si estas personas, ustedes las sienten muy angustiadas. Sí, el nivel de angustia muchas veces ni siquiera la sintomatología es tan marcada. Vemos mucha gente que nos llama por angustia de que si tengo un dolor de garganta ya esto puede ser un síntoma de COVID. Eso genera muchísima angustia y una de las funciones que tenemos es bajar ese nivel de angustia en cada una de las pacientes, porque como decíamos al principio, la sintomatología COVID es muy variada y puede simular muchas enfermedades. Entonces, inicialmente lo que se hace es evaluar esta sintomatología, ver en qué contexto la persona lo tiene y de acuerdo a lo que cada quien manifieste, damos la orientación respectiva. Aparte del número telefónico, les pregunto si tienen Instagram. Sí. Tenemos todas las redes sociales, @llamada SOS, hashtag llamada SOS, la página web es llamadas.ucb.be y por todas las vías nos van a conseguir. Desde Barinas, ¿qué porcentaje de posibilidad que el COVID vuelva a repetir? Bueno, ahorita se ha hablado como un caso que ha sido boom en todas las publicaciones de estos últimos días, de un caso en China en la cual tiene una recidiva o una reinfección. Desde Araure, la colega Vianile Rivas le pregunta: ¿cuánto tiempo dura la persona para recuperarse de COVID-19? Bueno, el tiempo es variable, eso va a depender de cada una de las personas, pero la colega, el periodo de estado es de aproximadamente de 14 días. Desde Monagas le dice: conozco el caso de un paciente con COVID que sufre de claustrofobia. Sus ataques de ansiedad son cada vez mayores, además de la medicación. ¿Qué otra cosa pudiera ser? Bueno, aquí es donde viene también el tema psicológico que usted estaba mencionando, doctor. Claro, y la parte psiquiátrica, o sea, sí. Muchos de estos temas son objeto del manejo de un especialista, el manejo de ansiolíticos, el manejo de psicofármacos. Todo esto tiene que ir acompañado de una orientación médica especializada. Bueno, fíjense, ya para cerrar estos 2 últimos comentarios, por si nos quitan la electricidad, dice desde Barinas: gracias por esta iniciativa, por la dedicación y la pasión, por demostrar que existen venezolanos de bien y que siguen luchando por un mejor país. Gracias en nombre de Creando Barinas. También Maribel desde Carabobo, muchísimas gracias por esa labor de altísimo valor en estos momentos tan difíciles para todos. Que Dios los bendiga y siga guiando. Desde Aragua, cuenten con nosotros para difundir el número en nuestras comunidades. Y bueno, como siempre, también de Barinas,
Muchas gracias, un placer saber de ustedes y este servicio. Gracias a Marisabel, gracias a ustedes por estar aquí todas las noches, todos los lunes y los jueves. Muchas gracias por esta valiosísima información desde Nueva Esparta, Juventud Insular. Doctores Judith Toro Merlo y también Héctor Arrechera, muchísimas gracias por habernos atendido y compartir esta noche con nosotros aquí en Venezuela Adentro. A ustedes, amigos, muchísimas gracias por habernos sintonizado, por estar aquí con nosotros esta noche, y la invitación muy cordial el próximo lunes nuevamente en otro capítulo más de Venezuela Adentro. Muchísimas gracias, doctores, de verdad, por todo lo que hacen. Yo siempre digo que los médicos venezolanos son los mejores y ustedes son una muestra. Muchas gracias. Esto fue Venezuela Adentro. Síguenos en Twitter e Instagram como @VE_Adentro, o puedes escribirnos por nuestro correo electrónico veadentropodcast@gmail.com.